¿no? Bueno, yo les dejé una pequeña tarea, no sé si alguien Levítico puede hacer. capítulo 17. El propósito de esa tarea, hermano, es que ustedes puedan también, de alguna manera, estudiar, ¿no? El pasaje, puedan complementar, reforzar un poco más lo que estamos aprendiendo. Eh, Justo he estado leyendo un libro acerca de la enseñanza, de la enseñanza, y algo que me agradó mucho es decir que importante, o sea, es que el maestro no haga todo por los alumnos, ¿no? Sino que los alumnos también se involucra que los hermanos que reciben una enseñanza aprendan también, pero aprendan haciendo, ¿no? Aprendan por sí mismos en el sentido del estudio de la palabra de Dios. Eh, Obviamente eso se refiere a no que van a hacerlo sin ninguna dirección, sino se refiere al hecho de que se les pueda dejar algunas actividades que les lleve a que ustedes también puedan meditar, puedan buscar información, porque también obviamente no estamos en un curso de nivel básico, ¿no? Estamos en un curso ya de nivel 3, ¿no? Entonces se entiende que ustedes ya han llevado cursos anteriores de nivel 1, nivel 2 y tal vez seguramente de nivel 3, y ya tienen algunas herramientas, ¿no? Que les permiten poder escudriñar un poco más la palabra de Dios, y de esa manera ustedes pueden también eh, edificarse, ¿no? Y también poder por ustedes mismos descubrir verdades de la palabra de Dios. Eso es importante, ¿no? Entonces, ese es el propósito. Permítame un segundo, voy a cerrar mi puerta, porque hay un poquito de bulla. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces, les animo, ¿no? Les animo, no sé quiénes pudieron hacerlo. Si alguien pudo hacerlo, me lo envía. Me lo envía. No lo vamos a, yo di la idea de poder como compartirlo aquí, pero en razón del tiempo va a ser un poco complicado. Pero si alguien pudo hacerlo, recuerden que la semana pasada, para hacerles recordar, vimos lo que era, voy a sacar esto, la semana pasada en la clase número 1, ¿verdad? Vamos a abrir la clase y voy a compartir mi pantalla. Ya está. Entonces, cada clase se va a estar poniendo 3 objetivos, ¿no? Está el objetivo del conocimiento, el objetivo de la inspiración y el objetivo de la aplicación, ¿no? Y el objetivo de la aplicación ese era el propósito, ¿no? Que se elabore un informe, perdón, esto es de la clase número 2, estoy equivocado, la clase número 1. Por ejemplo, en esta clase que vamos a dar el día de hoy también hay una pequeña tarea, ¿no? Eh, que la pueden ir entregándome en el transcurso de este mes, ¿no? Yo no soy muy exigente con los tiempos, la idea es que ustedes puedan ir realizándolo, aunque les voy a entregar la próxima semana un pequeño esquema de fechas para que me puedan ir entregando algunas de sus tareas, ¿ya? Para que más o menos sepan las fechas de entrega, que generalmente son las últimas semanas ya de las clases, ¿no? Pero yo les animo a que no lo dejen para la última hora, porque después se les va a complicar. Y es importante que podamos que podamos entrar al curso, que podamos participar y que podamos también realizar las tareas con la lectura del Levítico, porque eso también nos permite poder reforzar la clase. Y también es parte de su nota, ¿no? Que va para que puedan aprobar el curso. Bueno, otra vez no lo comenté, pero bueno, el requisito para aprobar el curso tiene que ser menos de 3 faltas en el curso de Levítico, poder leer Levítico, por lo menos de lo que estamos empezando, del 16 hasta el último capítulo, leer todo, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? Poder entregar por lo menos el 50%, ¿no? de las tareas que se les va a ir enviando. Aunque yo les animo a que entreguen todo, en realidad. Pero ¿por qué les digo que no es requisito? Porque ahí es con nota, ¿no? Pues obviamente quien entrega el 50% va a aprobar porque va a salir con una nota de 14, tal vez, ¿no? Pero obviamente quien entregue todo va a tener una nota mayor, obviamente, ¿no?
Entonces es importante empezar a asustar. Igual yo les voy a, la próxima semana ir enviando un pequeño cronograma de tareas para que ustedes más o menos puedan saber qué es lo que se ve. ¿Ok? La semana pasada no culminamos la clase en realidad, vamos a culminarla para poder ver la clase de hoy. Y nos quedamos ya en la última parte. Nos quedamos en la última parte que tenía que ver ya con, digamos, eh, el procedimiento de sacrificios, ¿no? Y ritual de Levítico 16, ¿no? Entonces vamos a completar esa última parte ya para poder ir culminarla y vamos a explicar algunas cosas, ¿no? Recordemos que este capítulo 16 del libro de Levítico, que nos habla de un día muy importante en la nación de Israel, ¿no? El gran día de la expiación, como también se menciona en otra versión, el gran día del perdón. En este día se hacía un sacrificio por toda la nación, sacrificio por el pecado de toda la nación, en el cual el cual el pecado era perdonado, pero a la vez era como que era llevado lejos de la nación. Y esa es la figura también con los animales que utilizan en este capítulo, ¿no? Y también este gran día de la expiación es un día, digámoslo así, profético. ¿Por qué? Porque de alguna manera era una figura del sacrificio de Jesús, ¿no? Era una figura del futuro sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Como hemos mencionado también en el ciclo pasado, todos los sacrificios del libro de Levítico son una figura del sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a culminar esta parte. Nos quedamos en el punto de procedimiento, ¿no? Procedimiento de sacrificios y ritual de Levítico 16. Entonces vamos a completar, ¿ok? Ese sacrificaba, Aarón sacrificaba el becerro de la expiación por el pasa, ¿no? Levítico 16:6. Recordemos, hermanos, que habían diferentes tipos de sacrificios en el sentido no tanto de lo que se ofrecía, sino por quienes era dado, ¿no? A quienes lo realizaban, mejor dicho. Primero estaba el sacrificio que Aarón hacía por sí mismo y por su casa, ¿no? Y ese sacrificio que Aarón hacía, que hemos mencionado también al inicio, ¿no? En la parte inicial, el servicio de Aarón, ¿no? Mencionamos el sacrificio que Aarón hacía, ese sacerdote, mejor dicho, el sacrificio que se hacía por la nación, el sacrificio que se hacía por el lugar santo, por el altar, y también el sacrificio que era el sacrificio por el pecado, ¿no? De la comunidad entera y del tabernáculo, ¿no? Donde se llevaba este animal que era el macho cabrío, ¿no? Uno de los dos machos cabríos se llevaba al desierto y se dejaba que se fuera por el desierto, se le abandonaba. No moría, de una manera involucra cuando Jesús se lleva nuestros pecados de la presencia de Dios, ¿no? Y como dice la palabra del Señor, ¿no? Él los echa al fondo del mar, ¿no? Y nunca más se acuerda de ellos. Todos estos sacrificios son figuras de la obra de Cristo, ¿ok? Que era lo que ustedes debían haber hecho en su tarea, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo son algunas cosas que ustedes pudieron haber utilizado, obviamente buscando los pasajes, porque hay pasajes, ¿verdad? En el libro de Hebreos. Yo les he puesto algunos, inclusive en la separada, ¿no? Y también he ido mencionando algunos mientras estábamos dando la clase. Entonces, cuando vemos el procedimiento, vemos primeramente que Aarón sacrifica el becerro de la expiación por él y por su casa, ¿no? El primer sacrificio que se hacía en ese orden, ¿no? Porque vemos en el versículo 6 que se menciona ello, ¿no? Que Aarón toma dos animales para él y su casa. Primero, en el versículo número 5, en el versículo número 3 se menciona ahí, ¿no? Que Aarón tomará un becerro para expiación y un carnero para holocausto, ¿verdad? Versículo número 3. Tomarás un becerro para la expiación y un carnero para el... Eso no está en la separata, estoy leyendo la Biblia.
Eso ya está, eso lo hemos visto la semana pasada, porque lo hemos visto la semana pasada, ¿no? O sea, Aarón iba a hacer dos tipos de sacrificios para él y su casa. Uno era para expiación, que era el sacrificio por el pecado, y el segundo era un holocausto, ¿ok? El becerro era para la expiación, y Aarón también iba a sacrificar un carnero para holocausto. Recordemos que el holocausto era un tipo de sacrificio muy particular que encontramos en Levítico capítulo 1, ¿no? En Levítico capítulo 1 encontramos que el holocausto era un sacrificio que se quemaba toda la ofrenda, se quemaba toda la ofrenda, todo se consumía el animal, y era un sacrificio de consagración, ¿no? En cambio, el sacrificio de expiación era pecado, ¿no? Por el pecado, para pagar la culpa, podríamos decir también, para pagar la culpa, ¿no? Entonces vemos aquí que Aarón, el macho cabrío, que había caído en suerte por Jehová, versículo 9, ¿no? Recordemos que Aarón tomaba dos animales para sí. Uno era, uno era un becerro y uno era un carnero. El becerro era para expiación, el carnero era para holocausto. Pero Aarón también tomaba animales para el pueblo, para la nación, para sacrificios. ¿Cuáles son esos animales que vimos la semana pasada? En el versículo número 5 se menciona, ¿no? Se menciona que se van a Dos traer machos dos cabríos y un machos cabríos, muy bien, para expiación. ¿Y qué más? Y carnero ¿qué más para está ahí? Un holocausto. carnero para holocausto. Muy bien, un carnero para holocausto. Pero si nosotros leemos, como hemos leído la semana pasada, el capítulo 16, ¿cuál era el orden? Primero se sacrificaban los animales que iban a ser dedicados a expiación. Ese era el orden. Al último se iban a tomar los animales para holocausto. ¿Ok? Entonces, en ese orden está allí en la Biblia, ¿no? Y también está allí en lo que yo les he puesto, resumido, ¿no? Primero Aarón toma el becerro de la expiación por él y su casa, sacrifica, mejor dicho. Después Aarón va a sacrificar el macho cabrío que había caído en suerte por Jehová. ¿Qué significa eso? Ahí, cuando hemos leído, Hermano, dígame, hermano, disculpe, holocausto no es igual que sacrificio. el holocausto es un tipo de sacrificio. Los sacrificios o las ofrendas que se presentaban a Dios en el libro de Levítico eran varias, ¿no? Encontramos en el capítulo 1 al capítulo 6 de Levítico el holocausto, que era un sacrificio que se quemaba toda la ofrenda, ¿no? Si desean, apunten ello, sobre todo los que no han llevado Levítico 1. Había un segundo sacrificio, que era el de la oblación. Eso también les he dado en la separata de introducción, la primera clase, ¿no? Ahí está la resumida. El segundo era la ofrenda de oblación, que era un sacrificio de ofrendas vegetales, donde no había derramamiento de sangre. El tercero es sacrificio de paz, que eran sacrificios como que de acción de gracias, ¿no? O por voto a Jehová, ¿no? Habían varios motivos por el cual se hacían sacrificios, pero eran conocidos como sacrificios de paz. También había sacrificios por el pecado, de expiación por el pecado, o sacrificios por la culpa, ¿no? Entonces, encontramos todo tipo de sacrificios en el libro de Levítico, ¿no? Y todos estos sacrificios, de alguna manera, nos enseñan algo de la obra de Jesús en la cruz, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? Pero aquí en este capítulo Levítico 16, vamos a encontrar que se van a hacer diferentes tipos de sacrificio. Primero se hace sacrificio por la expiación, que era sacrificio por el pecado. Se tomaba el becerro de la expiación y se tomaba también un carnero para holocausto, que era otro tipo de sacrificio. Pero en el orden que se realizaban era que primero se realizaban los sacrificios de la expiación, tanto para Aarón y su familia como para la nación.
Eh, Perdón, hermano Cristian. Hermano Cristian. Aló. Dígame, hermano. Dígame. Hermano, acá tengo como una duda, ¿no? Dime, el becerro lo utilizaban para holocausto y No. el macho cabrío para la expiación. No, Y no. Ya, está bien su pregunta. Esa es su pregunta, ya, ¿verdad? Ya. sí, Voy a contestarla y voy a tratar de explicarlo para que se pueda entender. Creo que debí haber puesto mejor una imagen, pero bueno. La próxima semana voy a tratar de poner imágenes, pero creo que se entiende mejor con imágenes. Miren, eh, si nosotros vamos al versículo número 3 de capítulo 16, ahí se mencionan, recordemos, hermanos, que habían diferentes tipos de sacrificio en el capítulo 16 del libro de Levítico, refiriéndose para quienes para quienes era ofrecido, o sea, de parte de quién eran ofrecidos. ¿Ok? Encontramos primero los sacrificios por el sacerdote, o sea, por Aarón y por su casa, en el capítulo 3. Y Aarón iba a hacer dos tipos de sacrificios en este día, un sacrificio para expiación y un sacrificio para holocausto. Versículo número 3. Él iba a traer un becerro para expiación e iba a traer un carnero para holocausto. ¿Ok? Versículo número 3, ¿verdad? Entendemos hasta ahí, ¿verdad? En segundo lugar, Aarón también tenía que presentar un sacrificio por toda la nación. Y por toda la nación iba a traer 3 animales. Versículo número 5. 2 machos cabríos y un carnero. 2 machos cabríos y un carnero. Esos sacrificios iban a ser usados, esos animales iban sacrificados, ahorita vamos a explicar, para la nación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasaba aquí? De estos 2 machos cabríos, los 2 machos cabríos iban a ser utilizados de una manera diferente. ¿Ok? Uno iba a ser o sea, se iba a echar suerte, eso explica el capítulo, se iba a echar suerte sobre los 2 machos cabríos, que eran las ofrendas de la nación. Ahora, ¿cómo echaban suertes? La Biblia no nos dice eso, pero es como que de alguna manera se echaban suertes sobre los 2 animales y el que le caía la suerte para Jehová, ese macho cabrío era sacrificado en expiación por el pecado de la nación. Y el otro macho cabrío que había caído la suerte por Azazel, así se menciona, ¿y qué era Azazel? Bueno, algunos mencionan que sencillamente era que este macho cabrío iba a ser abandonado en el desierto, ¿ok? Y eso es lo que iba a pasar en realidad. Este segundo macho cabrío iba a ser abandonado en el desierto, ¿ok? No se le iba a matar, sino se le dejaba ir en el desierto, por el desierto. ¿Dónde encontramos eso? Versículo del capítulo 16. Eso era lo que se hacía con los 2 machos cabríos, que eran las ofrendas que Aarón iba a presentar por la nación. Pero después también Aarón iba a hacer un holocausto por toda la nación, que era el carnero que también tenía ahí, ¿no? El carnero que era para holocausto. ¿Ok? Entonces, ese era de alguna manera lo que se hacía con cada uno de los sacrificios, ¿no? Por eso es que yo les he puesto aquí primero que Aarón sacrificaba el carnero de la expiación, perdón, el becerro de la expiación, ¿no? El becerro de la expiación por él y su casa. Segundo, Aarón sacrificaba el macho cabrío que había caído en suerte por Jehová. Este macho cabrío, si ustedes quieren poner, era un sacrificio por la nación. ¿Ok? Esto era el sacrificio por Aarón y su casa. ¿Ok? Vamos a ponerlo así.
Va a demorar mucho si hago esto. Pero voy a explicarlo, ¿no? Porque si no vamos a demorar mucho, ¿ok? El segundo, Aarón sacrificaba el macho cabrío que había caído en suerte por Jehová. Entendemos que este macho cabrío era un sacrificio por la nación, ¿ok? Por la nación. Después, ¿qué es lo que hacía Aarón? Aarón tomaba el incienso de oro, lo llenaba con las brasas del fuego con el del altar de oro, y con su puño lleno del perfume aromático molido, lo llevaba detrás del velo, ponía el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubría todo el propiciatorio. Eso se menciona en el versículo 12 y versículo 13. Entendemos mejor esto entendiendo un poco cuál era la función del sumo sacerdote. El sumo sacerdote y en general los sacerdotes podían entrar al lugar santo y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, ¿no? Y este día, ¿qué es lo que tenía que hacer Aarón? Una vez que él mataba al macho cabrío de la expiación por la nación, entraba con un incensario de oro, ¿no? Y bueno, hemos visto lo que les he leído, ¿no? Entraba al lugar santísimo y de, de lo que él había tomado, ¿no? Del fuego, del altar de oro que estaba delante del propiciatorio, vertía, ¿no? El perfume, ¿no? Sobre el propiciatorio. ¿Ok? Y de alguna manera, esa era la manera en la cual se realizaba todo este culto del gran día de la expiación. Y todo esto tenía un propósito, tenía un sentido espiritual, ¿no? Era para que se acercara Aarón a la presencia de Dios tenía que estar en santidad. No tenía que haber nada impuro, ¿no? Por eso es que se hacía todo esto, ¿no? Y por eso es que Aarón también se tenía que entrar una vez al año solamente, ¿no? Para evitar que pueda morir delante de la presencia de Dios, ¿no? Después, ¿qué se hacía? Después se tomaba la sangre del becerro y del macho cabrío de la expiación. Ahora entendemos que este becerro, habían, digámoslo así, podríamos decir, dos animales que se sacrificaban para expiación, ¿verdad? Uno que era por Aarón y su casa y otro que era por la nación entera. Entonces, Aarón tomaba la sangre tanto de la sangre del becerro, de la expiación suya, y también tomaba la sangre del macho cabrío de la expiación por el pueblo, y la rociaba con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio, hermanos? ¿Se recuerda? El propiciatorio era la tapa, ¿no? del arca de la alianza, sobre la cual estaban los dos querubines, ¿no? Ese era el propiciatorio, ¿verdad? Recordamos que era sobre ese propiciatorio que vertía la sangre de sacrificio en el día de la expiación. ¿Ok? ¿Qué más? Punto número 5, ¿no? Aarón también tomaba de la sangre del becerro y del macho cabrío, o sea, estos dos animales que eran para expiación de él y de la nación, y la ponía sobre los cuernos del altar de oro. El altar que estaba en el lugar santo, ¿no? Y la esparcía sobre el altar 7 veces, lo que hacía Aarón. Y eso era algo muy peculiar, porque eso nunca se hacía. O sea, nunca sobre este altar de oro, Dios había ordenado que no se hiciera sacrificio sobre él, ni que se derramara sangre sobre él. O sea, este altar de oro era para incienso, era para el incienso, que se quemaba por los sacerdotes, ¿no? Pero no era utilizado para sacrificios, ¿no? Pero en este día de expiación se ponía de la sangre de los animales, de animales de expiación sobre los cuernos del altar. No es que se sacrificaba el animal ahí, ¿ya? El animal se sacrificaba en el altar de bronce, pero la sangre se traía al interior del tabernáculo y se ponía sobre los cuernos del altar. Hermano ¿Ok? Cristian, disculpe, Dígame. el becerro siempre lo usaban para expiación y el macho cabrío siempre para el sacrificio de la nación.
En este día así era. En este día era así. ¿Por qué? Porque eso era lo que había establecido Dios. Todo este orden, toda esta forma que se está dando, era lo que Dios le había dicho que debía de hacerse a Moisés en este día de la expresión. ¿Ok? Porque si nosotros vamos a los libros de Levítico capítulo 1 al 5, nos vamos a dar cuenta que para sacrificar un holocausto no tenía que ser necesariamente un carnero, podía ser otro tipo de animal. Pero eso era cuando tú sacrificabas tu holocausto en cualquier otra fecha. Pero en este día en especial, en la que Aarón hacía los sacrificios, porque era Aarón quien los realizaba, por él y por toda la nación, eran este tipo de animales. ¿Ok? Entonces, en el punto 5, se toma de la sangre. No les voy a, digámoslo así, poner una imagen ahorita porque si no nos vamos a demorar mucho. Entiendo que ya hemos leído el pasaje. La idea es poder culminar de completar la separata. ¿Ok? Y si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. ¿Ok? Ahorita estamos en el punto número 5. Se tomaba de la sangre del becerro y del macho cabrío y se le ponía sobre los cuernos del altar de oro, ¿no? Y se le esparcía sobre el altar 7 veces. Eso ustedes lo encuentran en este pasaje. Ahí les he puesto la referencia en cada uno le he puesto referencia de los versículos. El punto número 6, se traía al macho cabrío vivo. Perdón, se traía el macho cabrío vivo. ¿Cuál macho cabrío? Recuerda que había dos machos cabríos, ¿verdad? Uno que había caído para suerte por Jehová, sacrificaba en expiación pecado de la nación, cuya sangre se llevaba al interior del tabernáculo. Pero había otro macho cabrío que había quedado vivo, ¿no? Y el que había salido por suerte para Sacel, ¿qué era Sacel, hermanos? Hay muchos comentaristas que mencionan que Sacel era eh, digámoslo así, un demonio antiguo del desierto. Algunos mencionan que también es uno de los títulos para el enemigo, para Satanás. Eso es lo que dicen algunos comentaristas. Otros comentaristas sencillamente mencionan que se estaba refiriendo a Sacel al desierto. ¿Ok? Al desierto. Apaguen por favor su micro, porque hay un micro, creo que está prendido y hay una interferencia por ahí. Ya, muy bien. Entonces, recordemos, ustedes, en el Antiguo Testamento, el desierto era como un símbolo del lugar donde habitaban los malos espíritus, o los demonios, ¿no? Recordemos cuando el Señor Jesucristo hace una mención, cuando, ahorita no tengo la referencia del texto, pero seguramente se van a recordar, cuando el espíritu malo sale de una persona, habita en lugares desérticos, ¿verdad? Eso menciona él. Habita en lugares desérticos y no tiene reposo. Y luego decide regresar a la persona trayendo otros 7 demonios peores que él. Obviamente es una enseñanza con respecto a otro tema, pero el punto es que el Señor Cristo dice que el demonio sale y habita en lugares desérticos. ¿Por qué se dice eso? Porque se menciona que en el contexto del Antiguo Testamento, eh, en el desierto, en esos lugares, era donde habitaban los malos espíritus, los demonios. Era un lugar donde ellos habitaban, cuando no estaban, cuando era así, un lugar donde ellos habitan. Por eso es que se hace mención a que era un símbolo de la soledad, del desierto, era un símbolo de un lugar donde Dios no estaba, algo así, era como un simbolismo de un lugar donde Dios no estaba, o sea, en una manera figurativa, ¿ok? En una manera figurativa. Por eso es que una de las condenas a veces para los cometían alguna falta muy grave era que los tiraban al desierto para que mueran, los desertaban al desierto, ¿no? Entonces, se traía este macho cabrío vivo, el cual había salido por suerte para Sacel y que sería abandonado en el desierto, ¿no? Levítico capítulo 16, versículo 10. Ahí es 16:10, ¿ok? Me he comido el 16.
¿Y qué es lo que Aarón iba a hacer con este macho cabrío? Eso lo encontramos en el versículo 21 y 22 del capítulo. Ponía su mano sobre la cabeza del animal, confesaba todos los pecados, rebeliones e iniquidades del pueblo de Israel, y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío, y luego se le dejaba ir al animal por el desierto. Estos dos machos cabríos, hermanos, tanto el macho cabrío para expiación, que moría, y este macho cabrío que era echado al desierto, son una figura de la obra de Jesús en la cruz. Miren, les voy a leer un pequeño comentario que encontré para que podamos entenderlo mejor, y ya vamos cerrando con esta parte. Y ustedes, bueno, si tienen alguna pregunta, ¿no? Les voy a leer rápidamente este pequeño comentario para que lo podamos entender mucho mejor con respecto a los dos machos cabríos del cual estamos ahorita hablando, ¿no? Miren, dice, vemos la misma realidad en el concepto del Antiguo Testamento de llevar sobre sí el pecado. En el gran día de la expiación, dos machos cabríos eran sacrificados. Uno derramaba su sangre para expiar por los pecados, y el otro, el vivo, macho cabrío, llevaba los pecados a un lugar solitario. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndole ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrío al desierto. Aquí Dios usa dos machos cabríos para enseñarnos una sola verdad acerca de la obra de expiación del Señor Jesucristo. Por un lado, Él muere por nuestros pecados, y por otro, como resultado de esa muerte, Él eficazmente lleva nuestros pecados fuera de la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios. Esta figura de poner la mano sobre el animal y de alguna manera confesar todos los pecados del pueblo era como si el animal tomara sobre sí todo el pecado del pueblo y se lo llevara lejos de la presencia de Dios. Era como si el pecado del pueblo se estuviera atribuyendo o imputando al animal. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? Él lleva sobre sí nuestros pecados en el madero. Y a través de su sacrificio en la cruz, Él los lleva lejos de la presencia de Dios. O sea, no solamente Él muere en la cruz como sacrificio por el pecado de todos los creyentes, sino también que su sacrificio hace posible que el pecado pueda irse de la presencia de Dios, lo lleva lejos de la presencia de Dios, de tal manera que somos perdonados, somos declarados justos delante de Dios. Entonces, esa es la figura de estos dos machos cabríos, ¿no? Comparan, teniendo esta analogía con el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo no sé si hay alguna pregunta de esta parte, ya, porque ya lo que voy a explicar después ya es por acabar y es más sencillo, ¿no? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Ninguna? Quedó claro entonces, ¿verdad? Bueno, está claro. Muy Sí, bien. ¿Qué es lo que hermano. más? El punto número 7 dice, Aarón regresaba al tabernáculo, se quitaba sus vestidos, ¿no? Aarón, o sea, después de haber hecho sacrificio por expiación, ¿no? Se quitaba sus vestidos, se limpiaba, se vestía nuevamente, se lavaba, ¿no? Y ahí recién ofrecía el holocausto, por él y por el pueblo. Mandaba traer el carnero para el holocausto, que era para él y para el pueblo, y mandaba traer también el animal para el holocausto de toda la nación. Y así recordemos que el holocausto era un sacrificio donde se quemaba toda la ofrenda. No quedaba nada, se quemaba todo. Entonces era un sacrificio de consagración. ¿Ok? Era un tipo de sacrificio, de consagración. Punto número 8, que es lo que luego hacía Aarón en el versículo 25, y se dice que Aarón quemaba la grosura del sacrificio por el pecado. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Recuerden el sacrificio por expiación que ya hemos comentado, o por el pecado, que era lo mismo, ¿no?
no se quemaba, no se quemaba toda la ofrenda, como en el holocausto, ¿no? Sino que se quemaba parte del animal, pero la grosura, o sea, la grasa del animal no se quemaba. Mejor dicho, no se ofrecía se ofrecía aparte, se quemaba luego, ¿no? Se quemaba la grosura, el sacrificio, la grosura se quemaba luego. La sangre se vertía alrededor del altar, ¿no? Perdón, esto era cuando se hacía en otro momento, pero en el gran día de la expiación, la sangre se ingresaba al tabernáculo, ¿no? Pero vemos que la grosura, o sea, la grasa del animal, se quemaba aparte, ¿no? Eso era lo que se hacía con el sacrificio de la expiación por el pecado. A diferencia del holocausto, que se quemaba todo el animal, todo, ¿no? ¿Ok? Después, ¿qué se hacía? Se sacaba fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. Aquí se refiere, ¿cómo se llama?, a los animales de expiación, ¿no? Tanto de Aarón como por la nación. Ya estaban obviamente muertos, ¿no? No estaban vivos, porque la sangre se había ingresado al tabernáculo, se había quemado la grasa, pero ¿qué se quemaba afuera? Se quemaba fuera del campamento la piel, la carne y el estiércol. Eso es lo que se menciona en Levítico capítulo 16, versículo 27, ¿no? Entonces encontramos en este capítulo 16 del libro de Levítico varios tipos de sacrificio, ¿no? Por eso es un poquito a veces difícil de entender si no hemos leído el capítulo, no hemos leído los anteriores capítulos, ¿no? Porque encontramos tanto sacrificio de expiación, sacrificio por holocausto, ¿no? Y encontramos un poco ya como que el procedimiento de qué es lo que se hacía con cada uno de ellos, que se ha relatado en los capítulos anteriores, ¿no? Pero lo importante para nosotros, hermanos, porque no es importante para nosotros que entendamos o que sepamos de manera detallada estas cosas, porque finalmente nosotros no hacemos ningún tipo de sacrificio, ¿verdad? Lo importante que no entendamos, y por eso la tarea, era cómo tus sacrificios se relacionan con la obra de Cristo en la cruz. Y eso nos lleva a adorar al Señor Jesucristo. Eso es lo importante. Lo demás no es tan importante, hermano, porque son detalles, ¿no? Son cosas, detalles que hasta nos podemos olvidar, yo me puedo olvidar también después, pero lo importante es que entendamos que tanto el sacrificio por holocausto, sacrificio de expiación por el pecado, estos dos machos cabríos, ¿no? Todos estos animales, ¿sí? Que eran sacrificados en este día, eran una figura de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz, ¿no? Y como hemos hablado, eran la figura de Jesús, no solamente lleva sobre su cuerpo nuestros pecados y, y hace posible que tengamos un perdón, seamos reconciliados, sino también nuestros pecados son llevados fuera de la presencia de Dios. Entonces encontramos esa figura en estos sacrificios del Levítico 16, comparándolo con el servicio del Señor Jesús. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a dejarlo ahí, esta parte. ¿Ok? No sé si tienen Hermano, alguna pregunta. sí, tengo una duda con respecto a los sacrificios que se hacían. Al final eran varios animales, ¿no? Porque primero uno era por su casa y otro era para la nación. Y por Ujú, su casa era un becerro y un carnero, si no me equivoco, ujú, ¿verdad? Y ujú. para la nación eran otros animales más, ¿no? Dos machos Aparte. y otro carnero para el holocausto de la nación. Ajá. No era lo mismo. No eran los mismos animales. No eran los Ah, mismos animales. Eran animales diferentes, ¿no? ¿No? ah, Eran animales diferentes. ¿Ok? No eran los mismos. Es por eso que a veces marea un poco, ¿no? Cuando leemos todo, porque te habla de un animal, después te habla de otro, pero si lo leemos con paciencia, ¿no? Y en oración, lo podemos entender, ¿no? Y ese también es el propósito del curso, que pueda entender un poquito más el libro de Levítico, ¿no?
pero eran diferentes animales. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Gracias. Entonces, ya de ahí les voy a decir cuándo me pueden entregar este pequeño informe. Ahora vamos a ir rápidamente ya al capítulo 17 del libro de Hermano, Levítico. un ratito. Por ejemplo, en la quema en esa parte un poquito puedes explicar, en la quema del pellejo, carnero, perdón, carne y estiércol, en la Ya, quema. lo que pasa es que como parte de lo que se hacía con los sacrificios, en el sacrificio, en el sacrificio específicamente por expiación, no se, había todo un procedimiento, ¿ok? Que eso lo encontramos cuando se habla acerca de cómo se sacrificaban animales, cómo Dios lo había determinado, en los capítulos número 5 y 6 del libro de Levítico, ¿no? Si nosotros eh, leemos esos capítulos, ¿no? Se hace mención, ¿no? A que el animal, ¿qué se hacía con el animal? Era, ¿cómo se llama? Sacrificado para expiación. Lo que se hacía con el animal para expiación, a ver, voy a buscar exactamente el pasaje para poder darles el detalle y podamos ya ir al otro. ¿Ya? Permítanme un segundito. Mm, Aquí está. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a Levítico capítulo 4, ¿no? Donde se habla de sacrificios por el pecado, ¿verdad? Los sacrificios por el pecado, era este tipo de sacrificios. Sacrificio por el pecado, los sacrificios de expiación por el pecado, es lo mismo. No vamos a leer todo el capítulo, obviamente, pero por ejemplo, si nosotros vemos en el versículo número 32 hasta el 35, se menciona lo siguiente. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto, y después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del servicio de paz. El sacerdote la hará arder en el altar, sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado, ido, y será perdonado. ¿Ok? Y será perdonado. En este caso, ahí nos está hablando más o menos cómo se hacía el sacrificio por el pecado, ¿no? Ahora, en cuanto a este tipo de lo que usted me está preguntando, ¿no? De la carne, perdón, del estiércol, la piel y de la carne, ¿no? También era parte del procedimiento que se realizaba en ese tipo de sacrificio, solamente que en ese versículo que les he leído no está ese detalle, pero se quemaba aparte, ¿ok? Esto se quemaba aparte, no se quemaba junto a. Recordemos que en el sacrificio de expiación no se quemaba todo el animal como en el holocausto. Lo que se hacía era que se mataba el animal, se derramaba la sangre alrededor del altar del holocausto, ¿ok? Ya el animal estaba muerto, obviamente, ¿no? Se degollaba el animal se moría, de ahí se derramaba la sangre alrededor del altar del holocausto. Luego, ¿qué se hacía? Luego se tomaba la grasa del animal o la grosura, se quemaba sobre el altar del holocausto. Luego, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Lavaba todo lo sobrante. ¿A qué me refiero? La carne, la piel, bueno, el estiércol, mejor dicho, de todo lo demás, mejor dicho, lo quemaba aparte, fuera del campamento, ¿no? Y una vez que hacía eso, tenía que regresar al campamento y lavarse, limpiarse, porque tenía que purificarse después de hacer ese rito, y seguía con los sacrificios de los animales, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Si nosotros leemos, no los quiero marear mucho con esto, porque hay muchos pasajes, pero como están en un contexto diferente,
por ahí se me puede marear un poco, ¿no? Pero, a ver, permítame un segundo. A ver, ¿dónde más está este detalle? Por ejemplo, en el capítulo número 8, ¿no? En el versículo número 12, ¿no? Se menciona, ¿no? Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la sangre al pie del altar, lo santificó para reconciliar sobre él. Ya después dice, versículo 16, después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los riñones, y la grosura de Dios, y lo hizo arder sobre el altar. Más del becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó de fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Ok? Ahora, lo que les he leído es un sacrificio por expiación, pero era un sacrificio que se hizo en un momento determinado. No les voy a explicar eso porque nos vamos a marear, pero Sí. eso era lo que se hacía, ese era el procedimiento, ya sea en el día de la expiación o en otro momento, pero cuando se trataba del sacrificio para expiación o por el pecado, ese era el procedimiento. Se derramaba la sangre Ya. alrededor del altar del holocausto. Se quemaba la grasa y luego se quemaba todo lo demás fuera del campamento. ¿Okay? Ese era el procedimiento normal cuando se sacrificaba un animal para expiación por el pecado. La única diferencia con este día de la expiación es que la sangre ya no se derramaba alrededor del altar del holocausto, altar de bronce, sino que se inducía en el tabernáculo de reunión. Eso es lo que hemos leído. Esa era la única diferencia. Ese día de la expiación, la sangre derramaba alrededor del tabernáculo, como en los otros casos sí, sino que se introducía en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque ese día era un día especial, era un día en el cual se iba a hacer un solo sacrificio por toda la nación. En cambio, en los otros casos que yo les he leído, eran sacrificios por una persona, de expiación por una vida, o de expiación por los sacerdotes. En ese caso, era diferente, en ese sentido, ¿no? De la sangre. ¿Ok? No sé si me he dejado entender. ¿Más o menos? Sí, sí, más o menos, hermano. Gracias. Ok, ok. Voy a Perdón, tratar de ponerle fotos, ya fotos de animales, creo que eso va a ayudar. Sí, díganme. consulta. ¿Rodeaba con sangre o salpicaba con sangre en el altar de bronce? No, en el altar de bronce sí se derramaba la sangre alrededor del altar. Se derramaba la sangre alrededor del altar. Y en el día de la expiación, no. En el día de la expiación tomaba la sangre, y lo que hemos leído, ¿no? Entraba al lugar santísimo, la ponía sobre los cuernos del altar, rociaba 7 veces en el propiciatorio, rociaba 7 veces con el dedo. Eso sí lo hacía en este día de la expiación. Pero en otro día, en un día normal, cuando un israelita iba al tabernáculo para ofrecer un sacrificio por el pecado, la sangre se derramaba alrededor del altar de bronce del animal. ¿Ok? Cristian, te envié una imagen por WhatsApp, no sé si te sirve. ¿Cómo? Envié una imagen por WhatsApp de los animales que eh, Ah, ya. indican para... Ya. Sí, gracias. Gracias. A ver, sí, de repente puede ayudarnos un poquito, ¿no? A ver, más que todo para Sí, poder... hermano Cristian, disculpe. Sería bueno, yo y mi esposo no hemos llevado, pues, Levítico 1, pero para poder entenderlo, sería bueno con gráficos, ¿no? Sí, Si no voy es a tratar la molestia. próxima semana. Lo que pasa es que, sí, les pido que yo preparo las separatas de clase, ¿no? Entonces, a veces me queda muy poco, me queda el tiempo así como que solamente para preparar las separatas.
¿no? Y a veces no me alcanza el tiempo para hacer una diapositiva. Pero voy a tratar de traerles algunas imágenes para que puedan entenderlo mejor, ¿ok? Sobre todo con los hermanos que no han llevado Levítico capítulo. Pero, bueno, este gráfico también nos ayuda, ¿no? Como se dan cuenta, por Aarón habían 2 sacrificios. El becerro de la expiación, está ahí, y el carnero para el holocausto. Y por el pueblo habían 2 machos cabríos, ¿no? Uno que le echaban suerte, sobre todo 2 machos cabríos, y un macho cabrío, como se menciona aquí, se derramaba su sangre por los pecados, que era el que había salido por suerte por Jehová. En cambio, el otro macho cabrío, que había salido por suerte para ser llevado al desierto, sencillamente le cargaban los pecados, esa era la figura, porque se le ponía las manos sobre el animal, y era como si todos los pecados de la nación pasaban al animal, y luego era liberado al desierto. Eso era lo que se hacía con los 2 machos cabríos, que eran utilizados para expiación por el pueblo. Y en segundo lugar, el carnero por holocausto también era ofrecido por Aarón, ¿no? Entonces, estos dos sacrificios, tanto el carnero para holocausto, de ambos, se quemaba todo el año. Se quemaba todo el año. Porque, ¿qué significa la palabra holocausto? Ofrenda encendida. Ofrenda encendida. Se quemaba todo. No quedaba nada. ¿Ok? En cambio, en los sacrificios para expiación, que de acá, por ejemplo, el becerro y también el macho cabrío que murió, este que está aquí, que muere, que lo que es sacrificado, como sacrificio para expiación por el pecado, ¿cuál es el procedimiento? Que ya lo hemos mencionado, ¿no? No se quemaba todo el animal en el momento, sino la sangre era derramada. En este día de expiación era introducida en el tabernáculo, ¿no? Luego se quemaba la grasa del animal y por último se quemaba fuera del campamento la carne, el estiércol y la piel, ¿no? Ok. No sé, gracias. Gracias por la figura. Creo que lo voy a enviar también para que nos ayude. No sé si se puede entender mejor con esa figura, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, todo hermano. claramente. Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, Hermano, envíalo por ¿No? WhatsApp, hermano. Lo voy a enviar por el WhatsApp, ¿ya? Entonces se entendió Sí, mejor. gracias. Ya, ahora vamos a ir. Uy, son 8:19. Qué rápido se fue el tiempo. Qué rápido. Vamos a ver la parte de introducción, ¿ya? Solamente la parte, porque también hemos empezado un poco tarde, así que hasta las 8:30 nos quedamos. Hermano, disculpe que le interrumpa. El macho Dígame. cabrío que lo mandaban en el desierto, ¿moría el animal en el desierto? Se entiende que sí, ¿no? Lo que nos dice el pasaje es que el animal no lo mataban, o sea, no es que lo sacrificaban. Sencillamente, el procedimiento era el que se menciona, ¿no? Que se ponía la mano sobre la cabeza del animal, se confesaban todos los pecados de la nación, y luego se le dejaba ir por el desierto, ¿no? Y la figura de este animal, de este macho cabrío, es que él se lleva los pecados de toda la nación fuera de la presencia de Dios. Sí, Y eso es lo que sí. lo que Jesús hace en la cruz por nosotros también, ¿no? Él lleva los pecados en el madero, pero también los lleva fuera de la presencia de Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, una consulta, la hilación de la pregunta, hermano Cristian. Ya, se llevaba todos los Dígame. pecados del pueblo, el macho cabrío. Y eso tenía que ser un macho cabrío, no un becerro, no un ganado, ni tampoco un No, cordero. tenía que ser un macho cabrío. No, tenía que ser un macho cabrío porque así lo había establecido el Señor, ¿no? ¿Cómo se tenía que hacer? Ya. Eso ¿No? no se podía mover, ¿no? ¿Ok? Tenía que ser No sí se o podía sí. mover. Sí o Claro, sí. claro, eso no cambia, ¿no?
No cambia. Ahora sí. Ya, Excelente. es buena la pregunta. No cambia considerando este día, esta fecha en la cual se realizaba toda esta ceremonia. Pero Solo en este día. Solo en este día tenía que ser así, tal como está escrito en Levítico capítulo 16. Y en otra oportunidad sí podían cambiarla. Sí, porque el sacrificio por expiación del pecado era un tipo de sacrificio y se realizaba, así como se realizaban holocaustos, se realizaba. Y cuando se realizaban, podía ser de otro tipo de animal. Podía ser un becerro, podía ser un carnero, podía ser una oveja, ¿no? Pero el único requisito era que tenía que ser sin defecto. En el momento, en el preciso momento que es para el pueblo, únicamente se tenía que ser así. Exactamente, en esta fecha. Ahora sí. Este tipo de sacrificios se realizaban, recuerden, una vez al año. O sea, esto que hemos leído en el capítulo 16 era una vez al año. Una vez al año. ¿Ok? Hermano Cristian, tal vez les explicó Sí, ese macho cabrío, nosotros lo conocemos como chivo, ¿no? Es el macho de la cabra. Claro, es como lo que se conoce el chivo expiatorio. Claro, chivo. Entonces, claro, justamente de ahí proviene el término Claro, chivo pues un chivo expiatorio, porque las expiatorio. cargas, las culpas se cargan a otra persona o a otra, entonces ese es el que va. Claro. Y de ahí viene el origen de chivo De expiatorio. ahí sale la frase conocida como de chivo expiatorio, ¿no? Cuando la culpa pasa a otra persona, ¿no? O sea, a veces se dice así de más sarcástica, ¿no? Tú has sido el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque has pagado pato por todos. ¿No? ¿Entiende? No, explica, hermano. O sea, de manera sarcástica a veces, no sé, ¿no? Entre amigos o aún en la gente que no conoce a Dios, ¿no? Está la frase chivo expiatorio. O sea, esa figura de chivo expiatorio es que esta persona paga, o sea, paga las consecuencias de la falta de todos. De repente ni siquiera era culpable, pero sencillamente por una circunstancia o de repente por una injusticia, él es el que paga las consecuencias, ¿no? de la culpa de otras personas, ¿no? Y se usa, oye, tú has sido has sido el chivo expiatorio, ¿no? ¿De dónde sale esta frase chivo expiatorio? De la Biblia. Porque este chivo expiatorio, este macho cabrío expiatorio pero esa figura en realidad era la figura del Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo paga nuestra culpa, siendo Él justo, siendo Él sin pecado. O sea, Él lleva nuestras culpas. Él paga el precio de nuestros pecados. Dios carga a su cuenta, toda la cuenta de pecado de todos la cuenta de pecado de su pueblo, ¿no? Es como que se le imputa, esa es la palabra, se le imputa el pecado, todo el pecado, ¿no? Por eso Jesús dice, Juan el Bautista, cuando lo ve, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pues la figura, él lleva los pecados sobre sí, pero también los quita. O sea, los quita de la presencia de Dios, los aleja de Dios, ¿no? Y hace que nosotros podamos ser justos, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Esa es la figura, ¿no? De estos animales en el Antiguo Testamento, específicamente en este día, ¿no? Ahora, recordemos que esos animales eran sacrificados, obviamente, por Aarón, ¿verdad? Aarón era el encargado en este día de sacrificio. ¿Se entendió? Sí, hermano. El día de la expiación, como usted lo dice, era una sola vez al año, ¿verdad? Claro, era una vez al año. Eso lo hemos leído en Levítico capítulo 16, versículo número 34. El último versículo del capítulo 16. Ahí dice, ¿no?
Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación, ¿qué dice? Una vez de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó, ¿no? Entonces vemos ahí que era una vez al año, ¿no? Muy bien. Hermano, Entonces, ¿qué mes se realizaba este día del Espíritu? ¿cómo? Tu audio cerrado. Perdón, hermano, estoy haciendo la pregunta. El hermano David Ricaldi. ¿Cuál? Eh, Dígame. hermano, este sacrificio que realizaba solamente estaba encargado la tribu de los levitas, ¿no? Claro, o sea, De la tribu solamente de los levitas, que eran encargados para, que eran llamados sacerdotes, ¿no? claro, específicamente los sacerdotes, porque los levitas también eran encargados de transportar el tabernáculo, ¿no? Claro, Pero eran los sacerdotes, específicamente los sacerdotes, eran los que eran encargados de hacer los sacrificios, ¿no? Ahora, en este día de la expiación, el que lo hacía era específicamente Aarón, ¿no? Aarón. Aarón era el que hacía sacrificio de expiación. O sea, era específicamente Aarón quien lo hacía en este día, ¿no? Que se realizaba una vez al año. Lo hacía el sumo sacerdote. Hermano, Dígame, quisiera hacer un comentario. dígame. Este, o sea, entiendo de que se hacían sacrificios, o sea, continuamente se hacían sacrificios cuando tú cometías un pecado, ¿no? Porque a través del libro de Levítico hay un montón de leyes, reglamentos que Dios estableció, y entonces tú hacías, eh, tú hacías tu sacrificio, o sea, lo que, digamos, lo que estaba, que era un pecado, entonces tú lo llevabas lo que correspondía, ¿no? Ya sea tu oveja, tu cabra, tu paloma, lo que sea, tú lo llevabas por sacrificio, ¿no es cierto? O sea, continuamente se supone que el pueblo tenía que tener una pureza ritual para estar presente delante de la presencia de Dios. Ahora, mi consulta es la siguiente, este sacrificio que se hace una vez por año, ¿es por los pecados que no han sido confesados? O sea, porque se supone que yo cometo un pecado, pues yo tengo que llevar mi ofrenda para que Dios me perdone. Entonces, y eso era, digamos, continuo. O sea, eso se tenía que hacer continuamente. Y luego, al final del año, del Yom Kippur, esta fiesta es por el sacerdote mismo y también por el pueblo. Entonces, mi pregunta es, aquí cuando se consideran los pecados del pueblo son los pecados no confesados. Sí, ¿Entiendo eso, hermano? sí. En realidad, este era un día especial, ¿no? Y sí, o sea, en realidad los sacrificios eran parte de lo que se realizaba en el pueblo de Israel. Habían diferentes tipos de sacrificios, eh, ¿no? Que hemos mencionado algunos, pero este día era un día solemne, ¿no? Y era un día para que el pueblo se afligiera. De alguna manera también era un recordatorio al pueblo de que eran pecadores, de que necesitaban ser perdonados, ¿no? Por eso era un día de ayuno, un día de oración, un día de que se afligían, ¿no? No era un día de celebración como las otras fiestas, tenía también ese propósito, pero sí, este día, a diferencia de los otros sacrificios que se realizaban durante el año, que eran individuales, digámoslo así, este sacrificio era por toda la nación, ¿no? Y también, obviamente, estamos hablando de Aarón, de su casa, ¿no? ¿No? Ahí podemos ver también de alguna manera que la responsabilidad que tenía Aarón, ¿no? Porque solamente por Aarón y por su casa se realizó un sacrificio, ¿no? Igual por toda la nación un solo sacrificio.
Pero sí, recordemos que al igual que nosotros, ¿no? Pero siempre hay cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Siempre hay cosas que a veces, y es más, ¿no? Recordemos el contexto del Antiguo Testamento. No todos, obviamente, adoraban a Dios de manera correcta. Es más, ¿no? La Biblia nos menciona en el Antiguo Testamento que los israelitas durante el desierto también adoraban a falsos dioses, ¿no? Que fornicaban, etcétera, 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 ¿no? Entonces, era necesario, ¿no? Hacer este tipo de sacrificio una vez al año, ¿no? No solamente para purificar al pueblo de sus pecados, sino también era necesario para limpiar el tabernáculo y limpiar el altar. Inclusive eso era un propósito también muy importante, porque sí, por un lado eran sacrificios que se hacían para, para de alguna manera limpiar, ¿no? Purificar a toda la nación, ¿no? Pero también eran sacrificios que se hacían para limpiar el mismo tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo también se manchaba. ¿Se manchaba en qué sentido? Por las impurezas de los hijos de Israel, ¿no? Y de esa manera, y aún de los sacerdotes, porque eran seres humanos. Hay cosas que, hermanos, pongámonos pensemos, ¿no? O sea, hay cosas que no son visibles, ¿no? Pero igual son pecados, ¿no? Los malos pensamientos, por ejemplo, ¿verdad? Nadie las ve, pero solamente nosotros lo sabemos, pero también son pecados, ¿no? Delante de Dios, ¿no? En una mirada inadecuada, eh, una actitud incorrecta, todos son pecados. Entonces, que las podían cometer los sacerdotes, aún los sacerdotes, que podían cometerlo obviamente el pueblo, y de alguna manera este gran día también se limpiaba el tabernáculo, porque eso se menciona también en el capítulo, ¿no? Capítulo 16, versículo 16, ¿qué dice? Dice, y versículo 18, ¿no? Dice, así purificará el santuario, ¿no? A causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, ¿no? Y también habla acerca del versículo 18, ¿no? Y saldrá al altar, que está delante de Jehová, y lo expiará. Lo tomará la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío, la pondrá sobre los cuernos del altar. ¿Por qué se ponía la sangre sobre el altar? Para expiarlo, para limpiarlo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el libro de Levítico, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, por un lado, pero también la sangre había sido puesta para expiación, para limpiar. Esa era la figura también, para expiación. Y también involucraba el poder limpiar, purificar, ¿no? Entonces, por eso es que era un pecado comer sangre. Eso es lo que íbamos a ver en la clase de hoy. Y ya no vamos a poder ver porque ya nos fue el tiempo. La próxima semana, ¿no? Por eso era un pecado para los hijos de Israel comer sangre. Para nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo un tabernáculo. O sea, no tenemos un tabernáculo físico. Ya no hacemos sacrificios animales. Pero para los hijos de Israel sí era pecado. Y el mandato de no comer sangre era específicamente para ellos. ¿Por qué? Porque la sangre había sido puesta, como dice el capítulo que vamos a leer la próxima semana, capítulo 17. Voy a adelante. Capítulo 17, versículo número 11, porque la vida de la carne es la sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Por eso es que no podían comerse, porque la sangre Dios la había dado, hablando de sangre animal, ¿ah? No está hablando de sangre humana. En la Biblia Dios nunca ordenó a sacrificios humanos, eran sangres de animales, ¿no? Eso también vamos a verlo en el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos del alrededor y a los que se dirigían, la nación de Israel, sí sacrificaban a humanos, aún a sus hijos. Y Dios en las leyes de Levítico también les va a decir, ustedes no tienen que hacer como las demás naciones, ni sus prácticas pecaminosas, y tampoco la manera en cómo ellos adoran a sus dioses, porque ellos adoran a los demonios, sin saber, adoran a los demonios. Entonces, si ustedes pretenden adorarme a mí de la manera como las otras naciones adoran a sus dioses, no me va a agradar, no lo voy a aceptar. Dios establece en el libro de Levítico la manera como se le debe adorar, porque Él ahora va a morar en medio de su, ¿no? Entonces, todo esto es muy, muy importante entenderlo, porque también sacamos aplicaciones para nuestra vida, ¿no? En nuestro contexto de iglesia, de alguna manera. Muy Hermano, bien, disculpe. ¿alguna pregunta? Sí, hermano. Bueno, Sí, dígame. tengo una pequeña inquietud. ¿Un cristiano puede comer morcilla? ¿Comer qué? No escuché. ¿Aló? Sí, hermano, si un cristiano puede comer morcilla, que es a Ya, base morcilla. de la Claro, ya. sangre de, Ya. bueno, Yo diría que eso va a depender de la conciencia de cada creyente. A la luz de la Biblia, o sea, lo que yo entiendo es que no. Lo que yo entiendo, perdón, es que sí puede ir a hacer un cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo las leyes del libro de Levítico, en el sentido de la ley la ley de los sacrificios. ¿Por qué? Porque específicamente, perdón, la ley de no comer sangre era para los hijos de Israel. Ahí se menciona, eso lo vamos a ver la semana pasada. Dile a los hijos de Israel. O sea, siempre se menciona a los hijos de Israel, a los hijos de Israel. Nosotros no somos israelitas, de sangre no lo somos, ¿no? Somos gentiles, somos parte del pueblo de la iglesia de Dios, pero no somos Hermano, israelitas, ¿no? Entonces, este mandato era específico hermano, para la nación de Israel en el desierto. Sí, diga. hermano, pero en Hechos, hay cuando se le predica a los gentiles, hay 4 cosas que mandan los de la iglesia de Jerusalén a Pablo y a Bernabé, y ahí está no comer sangre. O no, o Claro. me estoy equivocando, animal ahogado, ¿no? No, sí, Ya me... está en Hechos capítulo, creo que justo lo anoté porque sabía que me iban a preguntar eso. Eh, está en Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29. Pero tenemos que entender ese capítulo en su contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos ese capítulo, había un problema en la iglesia, ¿no? O sea, el problema era que la iglesia estaba formada por judíos y por gentiles, ¿no? Entonces los judíos querían de alguna manera que los gentiles obedecieran la ley de Moisés, pero lo obedecieran así, en su totalidad, con todos los ritos, con todo, porque decían, si es que se han convertido al Señor, es como que los querían judaizar. Y ahí está un tema, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo no estaba de acuerdo con eso, porque Pablo defiende mucho la salvación por la fe. No era necesario que el gentil participara de las leyes judías. No era necesario porque ya habían puesto su fe en Cristo, ¿no? Pero creo que hay todo un concilio, ¿no? Y finalmente llegan a un acuerdo. Y el acuerdo era que Pablo dice, ¿no? Hemos quedado en esto, ¿no?
no van a participar de sangre, de ahogado, pone unos 4 cosas, ¿no? Si hacen esto, bien hacéis. Y más, miren cómo lo dicen, ¿no? Si lo hicieren, bien hacéis. Pero ¿por qué tenían que hacer eso? Es por lo menos como yo lo entiendo. Era por la conciencia de los judíos, de los hermanos judíos. O sea, para que los judíos, hermanos judíos, no se sintieran de alguna manera afectados en su conciencia, porque para ellos era pecado hacer esas cosas, los creyentes gentiles tenían que hacerlo. No tanto porque fuera pecado para ellos, sino que por amor a los hermanos judíos. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Sería bueno, de repente, no lo he hecho, estudiar un poco este mandato de no comer sangre a la luz de la iglesia primitiva después, ¿no? En el segundo, tercer siglo, segundo, tercer siglo, ¿no? ¿Qué fue lo que ellos enseñaban al respecto, ¿no? Pero es interesante ver que después nunca más se habla de este tema, ¿no? Pablo, fuera de este versículo en Hechos, nunca le dice a las iglesias en las cartas, en ningún momento les menciona el no comer sangre, cuando se está dirigiendo a los gentiles. Les habla de la cena del Señor, les habla de muchas cosas, ¿no? Pero no les habla nunca de este mandamiento. Entonces hay que también considerar el contexto del versículo de Hechos para poder tener una buena interpretación. Sí, ahora, yo digo una cosa, ¿no? Si para usted, hermana, se siente mal comiendo sangre, no lo haga. Tampoco está mal, ¿no? No, tampoco es que esté mal, ¿no? Pero yo no considero que, a luz de la Biblia, por lo menos, Jesús dijo, ¿no? Nada de lo que entra por la boca del hombre lo puede hacer impuro. Entiendo que involucra todo, ¿no? Lo que puede entrar por la boca, ¿no? A ver, sí, hermano Franz, dígame. ¿Alguien levantó la mano, me parece? Para Sí, ya Marito, culminar esta parte. buenas noches, sí, mi nombre es Franz, estoy todavía en la calle, por eso es que no puedo, de repente hablar con mayor libertad, ¿no? Pero lo que sí, hermano, es, hay un punto de vista teológico que es como usted dice, y hay otro punto de vista teológico que dice que la vida de toda carne está en su sangre, ¿no? Entonces se refiere a todos los animales, todo eso, ¿no? Entonces la sangre prácticamente es una maravilla que existe, ¿no? Que es un don precioso que Dios ha dado y que ha regalado y que no es, digamos, muy prudente ni muy adecuado comer. Sí, como usted dice, ¿no? Hay muchas posiciones con respecto a este punto, ¿no? Y cada uno puede tener su posición porque no es algo trascendental tampoco para la salvación, ¿no? O sea, quien desea no hacerlo, no hay ningún problema. Es como en la iglesia de los Corintios, ¿no? Recuerdan que había hermanos que no comían carne sacrificada a los ídolos porque para ellos era pecado hacerlo, porque era una carne sacrificada a un ídolo. Y Pablo ahí hace toda una explicación, ¿no? De que si tú oras por los alimentos es santificado y no no tiene nada de malo. Pero Pablo también explica y dice, no, pero si yo me siento a comer y veo y me dicen que es una carne sacrificada a ídolos, y veo, y dice Pablo, no lo voy a comer, pero no por la carne en sí, sino por la conciencia de los que han escuchado, porque no vaya a ser que allí haya alguien que para él sí sea pecado, y si me ve a mí comer, y Pablo dice, y si te ve a ti comer que tienes conocimiento, su conciencia se verá afectada en comer, y entonces pecarás contra la conciencia de tu hermano, pecarás contra Cristo por haber debilitado a tu hermano. Entonces Pablo dice, no, bueno es comer o beber, ¿no? Pero yo no voy a comer ni hacer nada que ofenda o que debilite a mi hermano, ¿no? Eso es lo que Pablo menciona, ¿no? Cuando habla de la carne sacrificada y los que yo creo que se puede hacer una buena comparación, ¿no? Ahora, es verdad, nosotros leemos el libro de Levítico y dice que la sangre está la vida, ¿no? Pero en lo que yo entiendo, o sea, tenemos que entender en el contexto que Dios está hablando, ¿no? Dios les está hablando a los hijos de Israel, porque es lo que él dice. Si no leen todo el capítulo, lo menciona muchas veces. Dile a los hijos de Israel. Dile a los hijos de Israel. Y después él dice, él menciona en el capítulo 17, que lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, no se preocupen, ¿no? Se menciona también el motivo por el cual no podían comer sangre. ¿Y cuál era ese motivo?
que Dios les había dado la sangre para expiar el pecado. En el contexto del libro, en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos hacían sacrificios de animales. Ellos sacrificaban animales. La pregunta es, ¿nosotros, la iglesia, sacrifica animales? No, ya no sacrificamos animales. ¿La sangre de un animal ahora la usamos para expiación de nuestro pecado? Tampoco, ¿verdad? Porque entendemos que Jesucristo hizo un solo sacrificio y por su sacrificio ya tenemos un perdón, el perdón total de Dios. O sea, Él ha hecho un solo sacrificio y con un solo sacrificio, dice el autor de Hebreos, ha hecho perfectos para siempre a todos los santificados, ¿no? Entonces, ya no es necesario más sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿no? Para nosotros, que ya no hacemos sacrificio, que ya no derramamos la sangre para expiación del pecado como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿también es vigente este mandamiento de no comer sangre como un pecado? A mi entender, no, porque era algo específico para el pueblo de Israel. Hay otras personas que sí, aún lo mantienen como que sí es vigente, lo cual yo respeto, ¿no? Normal, no hay problema, ¿no? Entonces, hay puntos de vista diferentes en ciertas cosas que tenemos que respetar en el punto de vista, ¿no? Cada uno es libre de poder, porque no es algo, tampoco es algo trascendental, ¿no? No estamos hablando de la fe en Cristo, ni la muerte del Señor Jesús, y esas cosas, no hay nada que decir, tenemos que aceptarlas y hay solamente una posición. Pero hay ciertos puntos en la Biblia en los cuales sí tenemos que estudiar, que ver y tomar decisiones. Y siempre hacer algo considerando mi conciencia. Si yo, mi conciencia me siento mal, si yo sé que esto que voy a hacer, la Biblia no me dice, la Biblia no me dice nada, o sea, no me dice de manera literal que está bien o está mal. Pero si yo siento que está mal en mi conciencia, ¿qué dice el apóstol Pablo? No lo hagas. Porque si tú lo haces, tu conciencia te acusa, para ti es pecado. Entonces no lo hagas mejor. No hagas algo, o sea, haz todo lo que hagas, hazlo en fe, creyendo, o sea, si hazlo en fe. Pero si tú dudas y dudas que estás haciendo bien, mejor no lo hagas, dice el apóstol, ¿no? Porque sería pecar contra tu conciencia, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que también considerar en el momento que estamos estudiando este libro, ¿no? La próxima semana, hermanos, ya vamos a ver a más detalle este tema, porque ya vamos a tocar el capítulo 17, donde se habla de estas leyes, ¿no? De no comer sangre. ¿Ok? Entonces les pido que podamos leer el capítulo 17 para la próxima semana, traigan sus preguntas, si desean pueden leer un poco, ¿no? Busquen información, aporten, ¿no? De hecho que va a ser muy enriquecida la clase si ustedes aportan. Si ustedes aportan un poco de lo que han leído, eso va a enriquecer más la clase. Entonces, y va a permitir que podamos aprender un poco más todo. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería por ahora todo. Vamos a orar para poder culminar la clase. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Gracias por el pasaje. Ahí la hermana compartió un pasaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder juntos estudiar tus palabras, juntos poder meditar. Eso es bueno, Señor. Es bueno que podamos examinar, analizar, preguntarnos, cuestionarnos, porque todo eso nos ayuda a poder pensar mejor nuestra fe, poder entenderla mejor, poder, Señor, esforzarnos para poder comprender mejor tu palabra. Y sabemos que tu Espíritu Santo es quien nos guía, Señor. Y eso nos permite poder comprender mejor nuestra fe y poder también tener más seguridad a la hora que tenemos que compartir con alguien, poder aún enseñar a otras personas. Pero te rogamos que nos ayudes a poder tener la actitud correcta, Señor. Nunca hagamos las cosas a debatir o por hacer sentir mal a otra persona, sino que recordemos siempre que tú nos mandas a actuar en amor, Señor. No a ganar una discusión, sino a actuar en amor, considerando que la otra persona pueda conocerte si no es creyente, y si es hermano en la fe,
y tiene un punto de vista diferente, tampoco tratar de imponerle nuestra opinión si es un punto diferente en cuestiones secundarias, porque el propósito no es ganarle una discusión, sino es ser de edificación. Así que ayúdanos, Padre, a poder ser sabios al momento de compartir lo que pensamos, que todo pueda ser para edificación. Busquemos siempre eso. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Te damos las gracias por esta clase, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Disculpen, no se vayan. Voy a tomar una foto, porque la hermana no ha podido entrar de asistencia. No se vayan, no se vayan. Un segundo, por favor. Voy a tomarle foto a lo que está al costado también. Por favor, todavía no se vayan, para poder tener también la lista del costado, por si acaso. No se vayan todavía, por favor. Ahora, una última foto. Ya, ahora sí. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, Bendiciones. hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones, hermano Cristian. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga, Bendiciones, hermano